Bienvenidos un día más a estos estudios que estamos haciendo de forma inductiva, que significa versículo por versículo y capítulo por capítulo. Estos días que lo llamamos servicio de media semana, que es especialmente el día miércoles a estas horas, estamos estudiando el libro de Segunda de Reyes. Hemos disfrutado este libro, o estamos disfrutando, pero ya estamos pronto a terminar. Muchas veces en la Biblia hemos escuchado estas palabras que se llama el cristiano carnal y el cristiano espiritual. O Pablo en Corintios básicamente define tres tipos de personas. Primero es el hombre que no es espiritual, o el hombre que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Pablo dice que para esta persona la palabra de Dios es locura, no la entiende y no la va a entender. Pero también habla del cristiano carnal o del hombre carnal. ¿Y quién sería el hombre carnal o el cristiano carnal? Es aquella persona que conoce versículos bíblicos, conoce canciones bíblicas, hasta tiene sus poleras o polos y gorras y dicen I love Jesus, ¿no? O tienen símbolos cristianos, pero no viven un cristianismo real. Sus acciones demuestran que realmente no está imitando a Jesucristo su Señor. O sea, no ha dejado que Jesús ocupe el trono en su corazón, en su vida. Ha hecho de Jesús su Salvador, pero no lo ha hecho su Señor. Ese sería el hombre carnal o el cristiano carnal. Ahora, eso dirá, algunos se salvarán, sí, mira, Pablo dice en Corintios, algunos se salvarán como pasando por el fuego, ¿no? Algo así, porque no depende de la salvación. ¿Y quién es el otro? El tercero es el cristiano espiritual o el hombre espiritual. ¿Y qué sería ese? La simple forma de decirlo es aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y ha dejado que Jesús sea el centro de su vida. O mejor dicho, le ha dado el trono, el asiento de su trono en su corazón lo tiene nuestro Señor Jesucristo y sigue las cosas, los asuntos, las palabras, las acciones del Espíritu. Es guiado por el Espíritu, no guiado por sus emociones, no guiado por simplemente lo que piensa, lo que cree, sino deja que el Espíritu Santo le guíe como siempre ha guiado a la iglesia, y su deseo es imitar a su Señor en todo lo que haga, y su deseo es que Jesús sea glorificado por todo lo que esa persona está haciendo. Eso es lo que encontramos. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy vamos a hablar sobre Segunda de Reyes y vamos a ver un rey apóstata. Antes de continuar, vamos a orar y les voy a explicar un poco más de qué se trata esto. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias porque por medio de tu palabra, por medio de estos versículos, yo te pido que nos hables, nos muestres qué errores debemos de evitar, qué ejemplos debemos de seguir, qué principios encontramos en estos versículos para poder semejarnos a ti, imitarte a ti, porque al final, como decía Juan el Bautista, que yo sea menos, que el ego sea menos y que tú, Señor Jesucristo, seas más en nosotros. Usa mi vida, Señor, para compartir esta enseñanza en este momento. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos estudiando Segunda de Reyes, como vuelvo a repetir, y tengo un cuadro para que podamos ubicarnos en el contexto. En la parte verde están los reyes de Asiria. Ahora, va a salir una flecha de color rojo. Esta flecha es el año en el cual nos estamos moviendo, más o menos entre el año 740 hasta el 710, 12 o más adelante con el capítulo que viene. Pero ahí estamos, 740, 730, es Tilac-Pileser, rey de Asiria. En la parte morada o rosada que sale en su pantalla, vamos a ver los reyes de Israel, la parte del norte. Recuerden que estamos hablando de reino dividido. Y ahí vamos a ver que es Pekaya o
Oseas, que es el rey, y en la parte de color amarillo o anaranjado están los profetas, Amós, Oseas, y vamos a ver también a Miqueas e Isaías con la parte verde, donde sale la otra flecha, y ahí nos volvemos a ubicar, Miqueas. Isaías son los profetas, porque hoy vamos a estudiar los reyes de Judá, o sea, Israel ya estudiamos la semana pasada y estamos estudiando los reyes de Judá, donde Acaz del año 735 al 715 reina y él ahora paralelo, como les dije, están los reyes del norte, pero paralelo a ese tiempo en la parte verde. Abajo puedes ver Isaías y Miqueas que acompañan su reinado. Entonces, ya estamos pronto a lo que va a suceder un acontecimiento en el norte, que va a ser la próxima semana. Espero, continuamos con nuestro estudio. ¿Qué va a pasar? Israel, el país, ¿qué diríamos? Apóstata, que fundó su propia religión, que se olvidó del Dios único, que colmó la paciencia de aquel que tiene una paciencia increíble, de aquel que es lento para la ira. Le dio años, decenas de años, cientos de años, mandó los mejores apóstoles, los mejores milagros sucedieron en ese reino. Te estoy hablando de Elías, Eliseo, pero nunca su corazón realmente se humilló ante Dios. El año 712, Israel va a ser exterminado de su reino y los asirios van a terminar con ellos. Pero estamos en el reino del sur, Segunda de Reyes 16, eso va a pasar en el 17, y el título de nuestro estudio, que de forma general va a hablar, es un rey apóstata. ¿Y de qué rey estamos hablando? Miren, del versículo 1 al versículo 4 es Acaz en su reinado de Judá. Luego vamos a ver del versículo 5 al versículo 9, Acaz busca ayuda del rey de Asiria. Y del versículo 10 al versículo 20 vamos a ver Acaz pervierte la adoración en el templo. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas van a salir los títulos de las subdivisiones de cada párrafo. Así que estamos en este año, el norte, el sur. Entonces, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Del norte no hay ningún rey, si lo llamaríamos entre comillas bueno, porque se le conoce un rey bueno, es aquel que buscó a Dios, se humilló ante Dios y trató de cumplir el pacto, las leyes, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas. Ninguno. En el sur sí hubo varios reyes, entre comillas, buenos, que se humillaron ante Dios. Ellos buscaron un avivamiento en Judá. Pero vamos a ver a este rey apóstata Acaz. Así dice que el versículo 1. En el año 17 de reinado de Pekaj, como le dije, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotán, ascendió al trono. Y aquí nos detenemos un poco, hijo de Jotán. Jotán fue hijo de Usías, ¿recuerdan? Usías fue un rey bueno, un rey que agradó al Señor, pero al último se pervertió, murió con lepra, ¿recuerdan? La lepra vino porque quiso usurpar la labor de un sacerdote. Él se emocionó y quiso prender fuego en el santuario y Dios le dijo, está prohibido que un rey haga eso porque ese es el rol del sacerdote. Así que le vino lepra, lo apartaron porque según el contexto, el que tenía la lepra pues era como maldito entre comillas y lo apartaba y aparte que era contagioso. Pero era un rey bueno, entre comillas, hizo cosas buenas, solo que al último no lo hizo bien. Jotán, su hijo, que es el padre de ahora de Acaz, también fue un rey bueno, hasta que en el último un poquito también falló. Todo eso está grabado, lo pueden ver tanto en el YouTube como en Facebook está la grabación. Entonces tendríamos dos, abuelo y papá, que por lo menos buscaron al Señor, que tuvieron muchos años de prosperidad espiritual y económica, pero ahora viene acá. ¿Y qué pasó? Miren, cuando miramos el versículo 2 dice, tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 16 años, 20 añitos, ¿no? Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo
lo que agradaba al Señor su Dios. Y esto parece como de lo que estaban subiendo o manteniéndose, llega un hijo que hace todo lo opuesto. Llega Acaz y en lugar de ser alguien por lo menos mejor que sus padres o parecido a sus padres, fue el peor. Es como que se mancha esta línea genealógica de David y dice: Acaz no hizo lo que agradaba al Señor su Dios. Y esto nos hace recordar, hermanos, que muchas veces algunos hijos decidirán hacer lo malo, aun si sus padres o antecesores fueron buenos ejemplos de vida. Recuerden esto. Y la palabra de Dios en el libro de Samuel también nos recuerda. Obviamente tenemos a los hijos de Elí. Estos hijos de Elí, terribles. Padre negligente, Dios los castigó, murió el papá. Pero vemos a Samuel, un hombre de Dios, un hombre que fue usado de forma, diríamos, excepcional, porque Samuel era sacerdote, Samuel era profeta y Samuel era juez. O sea, imagínense si decimos de galones, 3 galones, ¿no? Mientras un galón, uno. Samuel era un hombre espectacular con ministerios, con dones. Pero, ¿qué pasó? Dice el texto en Samuel que sus hijos no siguieron su buen ejemplo. Probablemente Samuel no pudo, digamos, influenciar a sus hijos. Algo sucedió. ¿Qué pasó? Pero hay muchos ejemplos en la Biblia. Y muchos ejemplos que hoy vemos que aunque los hijos vean que sus padres son buenos ejemplos, tomarán malas decisiones. Y ya no es algo como de los padres, ¿verdad? Porque al final los hijos, cuando maduran, cuando crecen, serán responsables de sus decisiones. ¿Pero qué sucedió? Bueno, Miqueas denuncia esta etapa de que no agradaba al Señor. Miqueas, recuerden que es un profeta en el tiempo de Acaz, dice capítulo 7, versículo 2 al 7, la gente piadosa ha sido eliminada del país. Miren, esto era lo que pasaba con la apostasía o la decadencia espiritual. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Esto es el tiempo de que estamos hablando de acá. Versículo 3. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Miren cómo vivía Judá. Funcionarios y jueces exigen sobornos. Los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. Versículo 4. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza. El más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día de tu castigo anunciado por tus centinelas. Versículo 5, no creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos, cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. 6, el hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, dice Miqueas. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Si miramos por qué dice el libro de Reyes que hizo lo malo o lo que ofende al Señor, es porque Él permitió todo lo que Miqueas denuncia en su oración. Y era a tal punto que la apostasía, la decadencia espiritual, desde el liderazgo, porque es importante el líder, ¿sabías? Es tan importante el líder como influencia a los que están a su alrededor. Este no fue un buen líder. Y entonces entró la decadencia espiritual y afectó el gobierno, afectó la justicia, afectó la economía, afectó también a la familia, porque dice que el hijo se rebela contra el padre, la hija, igual hasta la suegra y la nuera. Bueno, eso ya, algunos dicen, no, pues eso siempre pasa, no, pero aquí es un asunto difícil porque en la ley realmente vemos un ejemplo de una buena nuera. ¿Se acuerdan? Ruth y Noemí, una muy buena relación y no es, siempre hay chistes de las suegras, ¿no? Pero todo no dice que todos son falsos, ¿no? Han escuchado eso, no es verdad. Entonces, el asunto es que eso era algo que no debería de pasar en las familias porque había mucho respeto
entre un joven y un adulto, pero la decadencia espiritual empieza en el liderazgo de Acaz, influencia a toda la nación, y Miqueas dice: yo pido al Señor, yo pongo mi esperanza, espero en el Señor. Pero hemos visto Miqueas para que entiendan cómo llegó la decadencia y por qué el libro de Reyes decía esto. Versículo 3. Vamos a ver que Acaz se convierte en un idólatra. Al contrario, dice este versículo, siguió el mal ejemplo. ¿De quién? De los reyes de Israel, o sea, del norte, y hasta sacrificó en el fuego a su hijo, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado de los israelitas. O sea, este rey de Guatemala, Guatepeor, decimos en nuestro país, ¿no? O sea, hizo las cosas peor, las malogró todas en la adoración. ¿En qué momento se le ocurrió hacer una adoración de semejante magnitud? Esto era abominación al Señor. Levíticos capítulo 20, versículo 3 dice: yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloch, profana mi santuario y mi santo nombre. Y Levíticos es escrito cientos de años atrás, está en la ley, ¿eh? Estamos hablando del tiempo de Moisés, ya han pasado acá, ya estamos hablando del tiempo de casi la división del reino la deportación del reino del norte. O sea, él sabía, él debería de conocer. Tenía a su abuelo que leía la ley y le contaba a él. Tenía a su padre, pero él decide botar todo esto y hacer algo en Judá, estamos hablando, abominable, algo que mancha el nombre de Dios, algo que el santo nombre de Dios es ensuciado. Por eso os dije, a pesar de tener padres buenos, hay hijos de cristianos o de pastores, ¿no?, que hacen todo lo opuesto, lo contrario, porque ya toman sus decisiones. Este Moloch se lo conocía a veces como un dios demonio. Tengo una imagen que dicen que esto era el rostro, hasta el día de hoy es adorado Moloch, pero también tengo una estatua de oro, si ustedes pueden ver ahí, que abría los brazos y tenía esa forma de cuerno con esa forma de un becerro, y ahí vemos a este rey llevando a su hijo, porque tenía en sus brazos, si ves en la parte de abajo, era como un tipo de horno o olla o un hoyo donde se prendía el fuego, y ahí lanzar a su propio hijo. O sea, ¿te das cuenta esto? Eso es horrible, abominable, despreciable. Este rey que tuvo un padre, un abuelo que respetaba a Dios, que tenía por lo menos temor a Dios, con su falsa adoración está rompiendo todos los principios que aprendió. Qué dolor hubiera sido si su padre estaba vivo, ¿no? O su abuelo. Pero ahí estaban los de Judá. Qué difícil momento para una nación que debería de reflejar a Dios, que debería ser diferente al mundo. ¿Sabes qué está haciendo? Se está convirtiendo igual que el mundo. Hoy, en medio de nuestra sociedad, si tú ves esta imagen, están queriendo legalizar el aborto en muchos lugares, que para mí es el mismo culto a Moloch. Si bien este rey acá se entregó a su hijo para ser quemado o lo mató, hoy se están matando millones de niños. Yo escuchaba una cifra de este año, 38 millones de abortos, o sea, en lo que va del año en los Estados Unidos. O sea, es tal la magnitud en el mundo, ¿no? 38 millones, o sea, realmente se está queriendo legalizar el asesinato. Pero es curioso que este pensamiento, esta filosofía progresista dice, ¿no? Mira, si te estoy mostrando ahí un bebé, ¿y qué les parece si agarramos este bebé que acaba de nacer y le metemos un martillazo como está ahí? ¡Pum! ¡Ay, qué asesino! ¡Qué terrible ser humano eres! Ah, pero si lo matas dentro del vientre, eso se llama derecho humano. ¿Qué?
Eso es un derecho. ¿Se dan cuenta que este pensamiento progresista y este tipo de activismo no refleja la lógica ni la razón y menos pues representa los valores o el santo nombre de Dios? Pero esto es lo que vemos y nosotros como cristianos debemos ser pro vida, defender la vida. Y cuando hay otras formas de poder solucionar este problema social, la adopción es una de ellas, o la castración, como decimos, ¿no? Tanto de hombre o mujer, pues es una solución, pero no quitar la vida de un bebé. Ya existía hace miles de años y hasta el día de hoy, Satanás ha venido a destruir, a matar. Y lo hace a través de una falsa adoración por Moloch. Hoy lo quiere hacer. Hoy lo quiere hacer a través de este tipo de activismo que salen con ese tipo de color de pañuelo diciendo que es su derecho. Pero recuerden que ni siquiera es su cuerpo, porque es el cuerpo de un bebé. Y no toma decisión sobre sí mismo, sino está tomando la decisión sobre otro ser humano. Y un delito, cometer un delito no elimina lo que se cometió un delito anteriormente. ¿Qué quiero decir con eso? Porque hay personas que dicen, no, pero si sufrió un abuso sexual, eso es un delito. Pero un delito, quitar con otro delito, porque va a llegar a matar a un bebé, no se soluciona ni se quita. O sea, si a mí me roban, no me da derecho a robar a otros. Si a mí me asaltan, no me da derecho a asaltar a otros. Pero eso es lo que quieren hacer tristemente. Y ahí está Moloch. Hoy sigue siendo adorado. Hoy tiene otra forma. Hoy tiene hasta nombre de leyes. Pero sigue siendo esta idolatría que detrás de eso está Satanás para destruir la vida de bebés, de niños o niñas inocentes. Así que la adoración a Moloch en la Biblia y en los libros de los reyes vemos, Salomón, por ejemplo, sancionó la adoración a Moloch. Pero es interesante que él construyó un templo a este ídolo, según de Primera de Reyes 11:7, porque tuvo mujeres que adoraban a Moloch y él les permitió. Las tribus del norte, por ejemplo, de Israel, adoraron a Moloch y los llevaron a la cautividad después en Asiria por adorar a Moloch. Dios dice en Segunda de Reyes 17:17 más adelante que por haber hecho eso, van a ser destruidos. El rey Manasés, más adelante, en Segunda de Reyes, capítulo 21, dio a su hijo también a Moloch, igual que Acaz. Y la adoración a Moloch continuó hasta los días del rey Josías de Judá, cuando destruyó un lugar de adoración a Moloch. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Segunda de Reyes capítulo 23, pero si deseas leer Segunda de Reyes 23:10 te vas a dar cuenta, Josías fue un reformador, un rey que hizo lo bueno. Entonces, siempre fue una lucha de querer imitar la adoración de religiones paganas, y ahí lo vemos a este rey sucumbiendo, humillándose, imitando lo que otros hacen. Versículo 4 dice, también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. O sea, este acá fue terrible. Mira, ahí vemos donde los israelitas iban a esos lugares altos, prendían ahí vemos otro de los ídolos, de los dioses, y estaban felices. Versículo 5 al 6, acá se enfrenta guerra de una alianza entre Siria e Israel. 5. En cierta ocasión, Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén para hacerle guerra a Acaz. O sea, ahí vemos una alianza, rey de Siria y rey de Israel. Y sitiaron la ciudad, pero no lograron tomarla. Versículo 6, por aquel tiempo Resín, rey de Siria, había reconquistado la ciudad de Elad, desalojando a los de Judá que vivían allí. Posteriormente los edomitas se establecieron en Elad y allí se han quedado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, 2020, no, hasta el día de hoy significa hasta el día que se escribió este libro, Segunda de Reyes. Jeremías, quien escribió, la gran mayoría ese fue Jeremías. Por aquel tiempo, rey de Siria. Pero ¿qué pasó en ese momento? Miren,
En Primera de Crónicas nos va a ampliar capítulo 28, versículos 5 al 8, lo que estaba aconteciendo. Dice el versículo 5, por eso el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. 6. En un solo día, Pekaj, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. 7. Y Sigri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, hijo del rey, a Asicrán, oficial encargado del palacio, y a Elcaná, que era oficial más importante después del rey. 8. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, o sea, es una gran cantidad de personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además, se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Acaz perdió. El Reyes no lo está mencionando, pero Crónicas nos muestra poco a poco, detalle a detalle, lo que estaba sucediendo. 120,000 personas conquistaron. Es cierto, no lograron entrar a Jerusalén, pero las otras ciudades sí las conquistaron y las llevaron, y hasta el punto de llevar esclavos. 200,000 esclavos los estaban llevando, pero sucedió, para acortar la historia, el profeta Obed. El profeta Obed vino donde ellos y les dijo: ¿por qué están queriendo hacer esto? Sus hermanos no los pueden esclavizar. Y si ustedes siguen leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 28, se van a dar cuenta que Israel, que son pues de las 10 tribus del norte, recapacitaron y los enviaron con ropa, con comida, los regresaron otra vez a sus tierras en el reino del sur. O sea, era tal el momento que vivían que Isaías, por ejemplo, nos explica. Isaías capítulo 7, versículo 12 al 14 dice: pero Acaz respondió: no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. ¿Y por qué responde eso Acaz? Porque Isaías le dice: ¿sabes que Acaz viene de parte del Señor? Isaías le dice: te van a rodear, pero no te van a conquistar. Y Isaías le dice: ¿acaso quieres que te confirme algo? El Señor quiere confirmación. Le dice: no, yo no voy a poner a prueba al Señor. Si se pone así, vemos la compasión de Dios todavía encima de esa genealogía, porque recuerden el pacto que hizo con David, del cual iba a surgir una persona, iba a ser sentarse en su trono e iba a reinar para siempre. Obviamente estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que en Isaías le dice esto, y el versículo 13 dice: entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? 14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. ¿Saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es que en medio de esta incertidumbre decían: mira, ¿y si matan a Acaz? ¿Y qué es del pacto? ¿Qué es de la promesa? ¿Saben qué va a pasar con el futuro rey? E Isaías dice: no se preocupen, la Virgen concebirá un hijo. Hoy estamos cerca a este festejo, o diríamos conmemoración del nacimiento de Cristo. Es donde se cumple esa profecía, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que es curioso e interesante para mí que en medio de una apostasía, en medio de momentos difíciles, o de un momento difícil en el asunto espiritual de la nación de Judá, surge una de las mejores palabras de parte del Señor, o profetas, o versículos bíblicos favoritos. La Virgen concebirá un hijo. La promesa de nuestro Señor, porque la gracia es así. Pablo decía: mientras sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Nuestro Señor nos ama, y a pesar de cualquier error, de cualquier pecado, a veces nos sentimos así: Señor, pero ¿cómo me puedes amar? El Señor te dice: yo te sigo amando. Mi misericordia es nueva cada mañana. Ven, acércate. Esto es tan importante, porque tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado como en todo, como dice el libro de Hebreos, fue probado, tentado, pero no pecó. Y Él nos entiende. Por eso acerquémonos confiadamente al Señor. Un día
una persona podía decir, ¿sabes qué? Si tu Dios existe, ¿por qué no se presenta ante nosotros? Hay esas preguntas, ¿no? Si Dios existe acá, yo quiero verlo acá. Y todos los cristianos podemos responder, sí, se hizo humano, vino y nació en un pesebre y el mundo lo crucificó. Así que tampoco no tenemos respuesta frente a cuando algunas personas nos dicen, a ver si Dios existe, que quiero verlo. Bueno, los apóstoles, ¿se acuerdan, Tomás? Decían, y muéstranos al Padre y nos basta. Y dijo, mira, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me han reconocido, no me han visto. Así que este versículo favorito surge en medio de esta decadencia espiritual. Versículos 7 al 9, Acaz confía en Asiria. Acaz envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, ese nombre, a los que quieren poner nombres bíblicos, ahí pueden poner, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel que se ha puesto en mi contra. Momento acá, ustedes dirán, pero Isaías le acaba de decir que Dios le va a ayudar. Sí, pero Isaías le está diciendo, si quieres una prueba, Acaz dice, no quiero una prueba porque al final no quiero probar a Dios. Es curioso, hermanos, porque Acaz usó la excusa de no querer probar a Dios cuando en realidad él quería confiar en el rey de Asiria. Acaz se rindió a un enemigo para poder derrotar a otro enemigo. ¿Por qué? Porque no tenía una relación firme con Dios. A pesar de que Dios mostraba su misericordia, a pesar de que Dios usaba al profeta Isaías para hablar con él no tenía una relación fuerte con Dios. Por eso decía, eso sería en nuestro tiempo el cristiano carnal. O sea, el cristiano carnal mundaniza los asuntos espirituales y espiritualiza las costumbres del mundo. Por ahí van a encontrar personas, ¿no? Oye, ¿qué hay de malo ir a una discoteca por acá, no? Sí, ¿qué hay de malo tomarse por acá, emborracharse por acá? Bueno, no hay nada de malo. O mundaniza asuntos espirituales. O sea, es alguien que está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Es alguien que se contenta en un momento, un domingo está feliz en la iglesia, pero el lunes también está feliz en el mundo. Porque no hay una relación fuerte con el Señor. Versículo 8. Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y se le envió todo al rey de Asiria como un regalo. Miren, Acaz se rindió rápidamente a sus enemigos en lugar de rendirse a Dios. Y el cristiano carnal se rinde al mundo y sus deseos rápidamente en lugar de rendirse a Dios primeramente. Mientras que Acaz dijo, rey de Asiria, yo soy tu vasallo, ayúdame, acá está el oro. ¿Y qué entregó? Los tesoros del templo, el templo que hizo Salomón, lo que quedaba. Se rindió fácilmente. Por eso les digo, ¿no? El cristiano mundano se rinde, se humilla fácilmente al mundo. Es débil, no es fuerte. No es aquella persona que le dice no, porque los amigos lo molestan y le dicen no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera. Y dice, ay, ¿qué voy a decir? Me voy a quedar sin amigos. Porque todavía no está fuerte. Versículo 9. El rey de Asiria, accediendo a su petición, lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad. Luego deportó a sus habitantes a Kir y mató a Rezín. O sea, el rey sí le ayudó. Y eso es un asunto de confiar en otro ser humano versus confiar en Dios. ¿Podemos confiar en otro ser humano? Miren, claramente la Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre. Debemos de aprender a confiar en Dios. No confiar en otra persona, en otro ser humano, o confiar simplemente en nuestra propia prudencia, nuestra propia inteligencia. El cristiano, el Hijo de Dios, espiritual, es aquel que confía en Dios primeramente y se deja guiar por el Espíritu de Dios. ¿Qué diferencia de Acaz con su tatarabuelo David? Miren, ¿qué escribe David? Salmos 18:6. Dice, en mi angustia invoqué al Señor
Clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿Ven esa diferencia? Miren, por eso decía, no hizo como su antepasado David. David, cuando estaba en aprietos, cuando estaba rodeado de sus enemigos, cuando los problemas lo abrumaban, cuando veía que no había escapatoria, ¿qué hacía él? Señor, ayúdame. Sálvame, Señor. Lloraba, derramaba su corazón, clamé a Dios y Él me escuchó desde su santo templo. ¿Por qué? Porque Él tenía una relación fuerte, firme con Dios. Pero algunos dirán, pero Él pecó, sí, pero se arrepintió y regresó. Porque no es como tú empiezas la vida cristiana, sino como tú la terminas. Y Él se acogió a la gracia y misericordia de Dios, porque nuestro Dios es así. Él nos salva, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos restaura y nos da otra oportunidad. Y él lo entendió y clamó en momentos de auxilio. Cuando estaba rodeado por sus enemigos, clamó y Dios le ayudó. Pero Acaz usa su habilidad, su intelecto. Oye, pero Asiria, tú tenemos pacto y tengo mi plata, acá tengo mi plata, te voy a ayudar. Ese es el cristiano que confía en su plata, en sus influencias, en su astucia, su mentalidad, su inteligencia para lograr las cosas, pero no le va a ir bien. Porque no confía en Dios. Porque su confianza está en este mundo. Porque su confianza está en su habilidad, en su inteligencia, en su supuesta sabiduría, pero no es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Cuidémonos. Así que la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano dirigido por el Espíritu, ¿saben cuál es? Buscar a Dios cuando hay problemas y recurrir a Él antes que a su propia inteligencia. En medio, estás pasando problemas, estás pasando dificultades, sientes que igual como acá es que estás sitiado. ¿Qué significa sitiar? Están alrededor tus enemigos y todo el mundo clama a Dios, clama en tu angustia y vas a encontrar la respuesta del Señor. Versículo 10. El rey Acaz fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando vio el altar que había en la ciudad, el rey Acaz le envió al sacerdote Urías un plano del altar con un dibujo de todos los detalles. Miren, Acaz va a Damasco, o sea, el lugar de Siria, de Asiria, y dice, uy, qué bonito altar, se lo quiere copiar. Versículo 11, entonces Urías construyó un altar según las instrucciones que el rey Acaz le había enviado desde Damasco, y lo terminó antes de que el rey regresara. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué construyó un altar a otro Dios? Miren, 2 de Crónicas 28-23 nos explica esto. Incluso, dice, ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, de los asirios, que lo habían derrotado, pues pensó, como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. ¿Te imaginas a este rey queriendo copiar las prácticas, ya no solamente de Moloch, sino ahora de los sirios? O sea, totalmente idólatra, totalmente apóstata, porque la apostasía comienza desde dentro de la iglesia, no viene de afuera, comienza y surge de dentro de la iglesia, así que no confundamos, en el sentido de tergiversar la verdadera adoración. El culto a Dios la empiezan a distorsionar, la santidad es minimizada, menospreciada, pisoteada, y ahí surge la apostasía, la ofensa a Dios. Por eso digo, hermanos, que algunos han mundanizado la iglesia copiando estilos de éxito comercial. Por eso hay un estilo piramidal y hoy día está dentro de la iglesia. No, mira, el mundo ha hecho eso, hagamos. No lo debemos hacer. Del 12 al 20, Acaz prefiere el altar pagano en su adoración en el templo. Dice el 12, cuando este llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y presentó allí una ofrenda. 13, ofreció el holocausto con la ofrenda, derramó su libación y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. Debió recordar al rey Usías. Recuerden, Usías fue su abuelo y Usías tuvo lepra por querer usurpar la labor del sacerdote, porque un rey no puede ser sacerdote, pero él usurpó y dijo, bueno, pero al final no está adorando a Dios, sino a un Dios falso, y dice, yo mismo me voy a hacer mi sacerdote. Recuerden que les dije, un rey en el Antiguo Testamento no podía ser sacerdote, o un sacerdote ser rey, no podía.
Pero el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de ser pueblo de Dios, según Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10 nos dice: pero ustedes, o sea, nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes. Solo lo hace Cristo. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Esto debe ser un aleluya, ¿no? Gloria a Dios, porque yo soy gentil, tú también gentil, si estás escuchando y estás hablando en español, porque no sería judío. No era pueblo, soy pueblo. No podía ser sacerdote, porque no nací judío y menos de la tribu de Leví o descendencia de Aarón. No tengo nada, pero ahora soy sacerdote. Tampoco soy de la descendencia de David, pero ahora soy rey. Reyes y sacerdotes. Real sacerdocio. Qué mezcla milagrosa, qué mezcla que surgió. En Cristo lo tenemos. Por eso la salvación es mucho más que decir, oh, levanta la mano, entender, ¿no? O simplemente, no quiero ir al infierno. Y la gracia es mucho más que simplemente decir, no, recibo lo que no merezco. No, tú tienes más de lo que mereces. Y la salvación has recibido mucho más de lo que tú te imaginabas. Hoy somos pueblos. Antes ni siquiera podían vernos. Hoy el Señor nos ve y somos ese linaje escogido. Versículo 14. El altar de bronce que estaba en la presencia del Señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el lado norte del nuevo altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Ustedes ven ese altar, miren, este es el que lo removió, lo quitó y empezó a distorsionar todo. 15. Luego le dio estas órdenes al sacerdote Urías: ofrecen este gran altar el holocausto matutino y la ofrenda vespertina, así como el holocausto y la ofrenda del rey, y también los holocaustos, las ofrendas y las libaciones del pueblo en general. Rocía sobre este altar la sangre de todos los holocaustos y sacrificios, pero el altar de bronce lo usaré yo. 16. Y el sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz le ordenó. Hay algo muy interesante, porque este sacerdote Urías al final se vuelve cómplice. Diferente fueron los sacerdotes que cuando su abuelo quiso quemar incienso le dijeron, no lo hagas. Este no le dijo nada. Versículo 17. El rey desmontó los paneles de las bases y les quitó los lavamanos, y además bajó la fuente que estaba encima de los bueyes de bronce y la instaló sobre un enlosado de piedra. Hermanos, adorar a un falso Dios, a un Dios falso, es igual que adorar falsamente a Dios. Lo estaba distorsionando, lo estaba haciendo totalmente equivocado, por eso se llama la apostasía. 18. Y por diferencia al rey, o deferencia, o sea, por seguirle la corriente al rey de Asiria, quitó del templo del Señor el techado que se había construido allí para celebrar los sábados, así como la entrada exterior para el rey. 19. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. 20. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Ezequías es uno de mis reyes favoritos. ¿Quieren saber por qué? Bueno, vamos a estudiar pronto. Pero Acaz muere, uno de los peores reyes del sur de Judá, que hizo lo que ofende a Dios. Esos son los errores que debemos evitar, esa falsa adoración al Dios verdadero o simplemente adorar a un falso Dios. Me gustaría terminar con 4 conclusiones. Primero, en cuanto dependa de los padres, deben de ser buenos ejemplos. Aunque algunos hijos no seguirán los ejemplos buenos de los padres, pero cuando dependa hay que hacerlo mejor. Número 2, el cristiano carnal nunca agradará a Dios con sus acciones, ni desagradará al mundo con sus deseos y pasiones. Número 3, nunca olvidemos que estamos en el mundo para ser sal y luz. No estamos en el mundo para copiar su falsa adoración. Y número 4, la verdadera adoración a Dios es un estilo de vida y no tan solo un cántico emocional. Adorar a Dios
debe ser nuestro culto racional, día a día. Que el Señor nos halle siempre adorándole. Ofrezcamos a Dios frutos de labios que confiesen su nombre. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos dirige y nos muestra realmente cómo estamos delante de ti. Aquel cristiano que todavía no ha dejado que tú te sientes en el trono de su corazón, no te ha hecho su Señor. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza pueda llevarlos o llevarlas a que puedan tener una relación fuerte, sólida, firme contigo. Que vivamos por el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu, que andemos en el Espíritu, satisfaciendo siempre el Espíritu. Que tu gracia esté con nosotros y ayúdanos siempre a ver el camino. Muéstranos. Tu palabra es como esa lámpara que alumbra nuestro camino. Que seamos temerosos de ti siempre, Señor. Gracias una vez más por el regalo de la salvación y por llamarnos tus hijos. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga, y si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir, y si deseas apoyar lo que está haciendo esta obra, esta iglesia aquí, ahí te va a salir cómo lo vas a hacer. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.